Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Gracias por seguirnos aquí en ATV+. La ex primera dama, la señora Nadine Heredia, ha publicado hace unos minutos dos tweets, dos comentarios, están ahí. Ese es el primero de ellos. Dice: siempre cumplí con disposiciones de Fiscalía y Poder Judicial. Salí a trabajar dando cuenta a ambos. Regresé cuando lo pidieron. Cero peligro de fuga, es lo que ella ha puesto. Y el segundo dice: Poder Judicial desconoce lo resuelto por la sala que me da la razón. No incumplí reglas de conducta, siguen impidiendo mi derecho al trabajo. Es lo que decía la señora Nadine Heredia en torno a justamente al video que vimos al principio del programa sobre cuál ha sido la disposición del juez que señala que tiene que pedir y autorización judicial para poder salir del país. Estamos con Víctor Andrés Ponce, director de El Montonero, aquí en Redes y Poder. Víctor Andrés, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. Mi primera pregunta tiene que ver sobre este caso de la señora Heredia. Está inmerso dentro de un grupo de diversas investigaciones a muchos políticos, pero aquí el Poder Judicial por lo menos está diciendo y señalando con claridad: para moverte del Perú tienes que pedir permiso. ¿Es un exceso, como dice ella? No, mira, yo creo que el Poder Judicial está asumiendo su papel en este caso, porque uno de los mayores peligros que vamos a enfrentar con el caso Odebrecht, las investigaciones Lava Jato y todo este sistema de corrupción es el tema de la impunidad. Si las instituciones, la democracia, digamos, concilia, contemporiza con algún intento de impunidad, bueno, la propia democracia se va a ver afectada, ¿no? Digamos, una de las condiciones para producir una profilaxis del sistema y regenerar el sistema político, la clase política, es que no haya impunidad. Y creo que esta decisión del Poder Judicial apunta en ese sentido en buenos términos, ¿no? Ahora, avanzando un poco más sobre el análisis político, en esta situación que vemos de mega corrupción, ¿cuál es el efecto político? Y después te quiero preguntar si tiene un efecto económico. Ya se ha señalado que podría tenerlo, pero el efecto político sobre la clase política, sobre los partidos que están en el Congreso, sobre los partidos que están y los políticos que están en torno al poder. ¿Cuál es el efecto que tú lo ves en función de los gobiernos involucrados? Bueno, en primer lugar, una primera impresión es que es toda la clase política post-90, post-Fujimori, ¿no? Los tres gobiernos aparecen comprometidos, ¿no? Y paradójicamente, Alejandro Toledo, el personaje que fue encumbrado por el antifujimorismo como el líder de la moralización, el flagelo de la anticorrupción de los 90, hoy es uno de los más comprometidos y no es, digamos, no es exagerado especular sobre la posibilidad de una eventual carcelería para el expresidente Toledo, ¿no es cierto? ¿Cómo le llamas a eso? ¿Ironía? ¿Cómo le llamas a que el señor Toledo pueda terminar en una celda? ¿En dónde? ¿Al costado del presidente Fujimori? No lo sé, pero sería un nuevo Fundo Barbadillo, ¿no? Pero, digamos, lo que te quiero decir es que es una paradoja, ¿no? Y lo que nos demuestra esto es que la corrupción atraviesa la democracia y también los regímenes autoritarios. Y si realmente queremos enfrentar la corrupción como lo han hecho la democracia, las sociedades abiertas, tenemos que abandonar estas poses, por ejemplo, de Verónica Mendoza el día de hoy, ¿no? Hablando de autoridad moral. Esto no es un tema de autoridad moral o autoridad menos, porque prácticamente muy pocos tienen autoridad moral en esta situación. Esto es un tema de cómo nos ponemos de acuerdo en unas agendas de reformas que nos permitan perfeccionar la democracia, ¿no? En general. Una de las primeras condiciones para avanzar en eso es que la democracia se mantenga. Si la democracia envejece, se vuelve longeva, estos casos pueden enfrentarse, puede haber profilaxis de la clase política, sí, pero de regeneración. Existe una... Yo leo en las redes sociales, hablo con muchas personas, existe una sensación de frustración, una sensación de impunidad, una sensación de que las cosas no van a terminar siendo como deberían. No, mira, yo ahí sí te planteo... Ya no importa la democracia o el autoritarismo, o sea, este sistema es un sistema que está complicado, ¿o no? Sí, mira, el sistema, la democracia está complicada, el sistema está complicado, pero yo ahí sí puedo ser optimista, ¿no? Mira, el Perú es uno de los pocos países de América Latina donde no ha habido impunidad. Recordemos, aquí hay un ex jefe de Estado en la cárcel
y promociones enteras de militares con 4 y 3 estrellas que están purgando cárcel, ¿no es cierto? Digamos, algo así pasó en Argentina, pero en otros países de América Latina no ha existido el tipo de decisión de sancionar la corrupción como existió en el Perú. Yo creo que en ese sentido tengo la certeza, o quizás puedo ser optimista con respecto al hecho de que los casos de corrupción de la democracia post-90 también van a ser sancionados, ¿no? Y las instituciones van a prevalecer sobre los hierros de los hombres. Además, es muy difícil que no sea así, con toda la presión, la movilización mediática, que en este caso sí cumple un papel progresivo, ¿no? Ahora, lo que sí creo es que hay que estar atentos para la confrontación y el debate ideológico. Por ejemplo, mira, algunos dirán, no es importante, pero yo quiero recoger algunos pronunciamientos de Gregorio Santos y de este grupo de izquierda antisistema que dice o pretende vincular la corrupción de la democracia post-90 con el modelo neoliberal, ¿no es cierto? No obstante, neoliberal lo llaman ellos. No obstante que el señor Gregorio Santos está embarrado en corrupción hasta el cuello, ¿no es cierto? El intento de los sectores antisistemas va a ser vincular la corrupción con la democracia y con la economía de mercado. Ese va a ser el intento. Pero hay que recordar cómo nace esto. La corrupción de Odebrecht y de las empresas brasileñas no es sino... ¿Una expresión política que nace en el Foro de Sao Paulo? No, que nace en el modelo mercantilista del Brasil, ¿no? Digamos, es un producto con ADN de izquierda, porque si no hubiese habido el respaldo del Estado a esta corrupción sistémica dentro del Brasil, y si no hubiera habido el respaldo político de los presidentes brasileños, que prácticamente, digamos, tú miras los viajes de Lula de Brasil a América Latina y todos coinciden con los contratos de Odebrecht. Odebrecht era una especie de diplomacia alternativa de Brasil, diplomacia estatal de Brasil. Bueno, ese modelo económico, que es el modelo de izquierda, ¿por qué? Porque es el modelo proteccionista, ¿no? Del proteccionismo del Mercosur de la época de Lula, de Cristina Kirchner. Eso está cambiando ahora. Pero es el modelo proteccionista, es el modelo del gasto social desmedido, ¿no es cierto? Es el modelo del capitalismo de los amigos que fomentó el Partido de los Trabajadores de Brasil. Sin ese modelo mercantilista no hubiese surgido este modelo de corrupción globalizada. Globalizada. Porque muy pocas veces hemos visto en la historia de los últimos tiempos este tipo de corrupción globalizada. ¿No? Te hago la siguiente precisión. Que los presidentes de la República acompañen a sus empresas en misiones comerciales no es propio o exclusivo solo de Brasil. Ocurre en muchos países de la órbita capitalista. Lo hace China, lo hacen todos. Pero lo hacen China, pero lo hacen para ampliar la frontera del libre comercio. Así es. Entonces, digamos, capitanear un esfuerzo comercial del país es una labor que se ve de una manera pues adecuada, ¿no es cierto? Pero no es el caso del que estás señalando tú. Aquí hay una cuestión adicional, que es el interés de intervenir en las democracias, en los gobiernos. O sea, no es solamente vamos a expandir el tema de los negocios, inclusive con corrupción, sino vamos a intervenir en los manejos políticos de los países para que entonces nos puedan entregar contratos multimillonarios. Es una cosa así, es lo que ha pasado. Lo que hemos visto en Colombia en las últimas horas con la detención de varias personas es impresionante. Claro, que es muy preciso, muy centrado lo que tú señalas, ¿no? Por ejemplo, el señor Marco Arana y la señora Verónica Mendoza siempre dicen, condenamos a Venezuela, condenamos el autoritarismo latinoamericano, pero no condenamos a China. Mira, hemos visto ahora al presidente Xi Jinping defendiendo el libre comercio mundial, ¿no? China, por ejemplo, desarrolla una diplomacia como tú lo planteas, pero sus objetivos son clarísimos, es expandir el libre comercio. Tú notas, digamos, los proyectos, las inversiones chinas tienen otro sentido, otra connotación, y
están por derribar, bajar aranceles, ¿no es cierto? En el caso de Brasil, el modelo del Partido de los Trabajadores era elevar los aranceles, el proteccionismo, mientras promocionabas una alianza entre el Estado y determinadas empresas privadas para hacer política en América Latina, como tú lo has señalado, ¿no? Hemos visto la intervención brasileña en las elecciones del 2006, del 2011, Fabre, en la revocatoria, estaba acá metido totalmente. Bueno, y paradójicamente... Y las empresas brasileñas soltando plata a raudales justamente para intervenir en la elección o en el mantenimiento de una autoridad que era cuestionada por la opinión pública para que se firmaran contratos como el que hemos visto de la concesión. O sea, de la ruta, tenía, la claro, concesión esa concesión. Entonces, no es solamente el negocio. Es el negocio, pero para hacer el negocio corrupto yo necesito tener la autoridad que me deba un favor. ¿Qué es lo que aparentemente ha ocurrido? Con toda esa reseña que estás haciendo, que estamos haciendo, yo pregunto, ¿qué tiene eso que ver con la economía de mercado, con la democracia? Nada. Mira, algunos sociólogos de izquierda están diciendo, con el caso de Lava Jato, la estructura empresarial peruana queda herida, queda magullada. Mira, en el caso del Perú y de los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Quienes caen son los presidentes, los funcionarios, es decir, el Estado. Y unas muy pocas empresas. En el Perú, una o dos que tenían esta política de asociación con Odebrecht y que paradójicamente tenían una inclinación muy marcada por el espacio público, por la acción política. Pero en general la estructura empresarial del Perú, que aporte el 80% de la inversión total del país, ¿no es cierto? Esa estructura empresarial está intacta porque esa estructura empresarial ha crecido de cara a la globalización, bajo el paraguas de los 17 tratados de libre comercio que ha firmado el Perú. Es la misma estructura empresarial de Chile, de Colombia. En Colombia están cayendo los funcionarios, los viceministros, digamos. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el modelo de economía y mercado de la democracia? Ahora, dirán, no, es que están los presidentes de la democracia post-90. Un momentito. En el caso de Toledo, García y Humala, si es que estuviesen comprometidos, ¿no? La única explicación de eso es la ausencia de una estructura, de un sistema de partidos políticos, de un elenco político estable, predecible. Recordemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Toledo, si bien Toledo no fue un outsider cuando fue elegido, sí representaba la novedad, un sentimiento contra los partidos tradicionales. Fue ungido por el antifujimorismo como el representante de la anticorrupción. En el caso de Humala pasó algo parecido. Si bien es cierto, no era un outsider, él representaba la novedad, ¿no? Y fue ungido también por el antifujimorismo como el representante del dique contra la corrupción. Bueno, lo que está fracasando es la novedad, el outsider, lo impredecible. También tenemos que reflexionar sobre eso. Si la política y los políticos fracasan y la clase política es porque ha habido mucha novedad, porque ha habido poca predictibilidad en los políticos. Los hemos conocido en el gobierno, mira, los hemos conocido en el gobierno. Claro, pero ahí te tocas con el gobierno de García, que si también está involucrado, termina por echar al suelo esta teoría que lo novedoso es lo que termina siendo corrupto. Si García está comprometido es porque el exceso de caudillismo, el protagonismo de los caudillos. Pero, digamos, esto no es la hora de un outsider. Te señalo todo esto porque quien diga que esto es una hora del outsider o de que se vayan todos, bueno, el vayan todos ha funcionado en el... Bueno, si vamos más atrás, el vayan todos fue Fujimori en los 90, también terminó comprometido con la corrupción, de modo tal que hay que ser prudentes en la reflexión, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo he visto a Julio Guzmán levantar los brazos. Su programa está vinculado con Narciso, ¿no? Es un proyecto narcisista, guzmanista, ¿no? Más allá de Guzmán es bien difícil encontrar, lanzando fuego y llamaradas antifujimoristas porque cree que ha llegado su hora. Bueno, yo digo, la hora de los outsiders y de las novedades siempre ha estado presente en los últimos 25 años. Y nos ha ido peor con el tema de la corrupción, ¿te das cuenta? Es decir,
de alguna manera también hay un espacio para la reflexión y apostar por lo predecible. Claro, pero ahí, Víctor Andrés, siendo muy valioso el punto que tú tienes también, las personas pueden decir, claro, pero lo que pasa es que no encontramos esos liderazgos, porque en la parte de los outsiders, como tú señalas, lo que estamos viendo es que termina siendo malo, pero en la parte institucional que ya tenemos, dime, ¿qué partido de los que conocemos institucional, cuáles son? Los dos que tenemos, ¿cuáles? El APRA, déjame señalar, el PPC, casi en extinción. Mira, déjame señalarte, creo que el pronunciamiento de Keiko, por ejemplo, es un pronunciamiento sobrio, moderado, digamos, hay una reflexión de fondo, tú notas en ese pronunciamiento una preocupación por la gobernabilidad antes que cobrar cuentas a viejos adversarios. Hay algo de eso. Eso es un punto para la gobernabilidad, para la predictibilidad. Creo, por ejemplo, que figuras predecibles, conocidas, con todos sus aciertos y sus errores, como Alfredo Barnechea, por ejemplo, ¿no es cierto? Si Alfredo Barnechea sigue engrampado con Acción Popular, va a construir una alternativa en el medio declive de estos liderazgos, ¿no es cierto? Creo que, por ejemplo, si el APRA abandona esas tendencias autodestructivas y tanáticas y le permite a Enrique Cornejo construir una candidatura, ¿no es cierto? Así es. Que lo reconecte con amplios sectores. La política se va a regenerar, pero cuidado. Eso, digamos, el electorado y la reflexión en el análisis tiene que estar presente, que eso es mucho más predecible que apostar por los que siempre han levantado las manos y han lanzado llamaradas antifujimoristas en los últimos 25 años y han terminado envueltos en corrupción, y algunos de ellos probablemente ingresarán a un nuevo fondo Barbadillo en su condición de ex jefe de Estado, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de reflexiones tienen que estar presentes en toda esta coyuntura, ¿no? Ahora, va a ser algo muy, no sé cómo llamarlo, si vas a tener esta cantidad de presidentes detenidos o con prisión preventiva o definitiva. ¿Está el sistema judicial en el Perú, en general, a la altura de una, digamos, toma de decisión o de sanción de esa magnitud? Bueno, va a tener que estarlo. Si no lo está, va a tener que estarlo. ¿Sabes por qué? Porque ahí sí, yo sí creo que la democracia avanza hacia un abismo. Si tú desatas una sensación de impunidad alrededor de estos casos de corrupción, sí se desata un abismo. Y cualquier cosa puede pasar. En ese caso, no será un Guzmán, será lo desconocido, lo impredecible, ¿no? Puede ser... Antauro Humala, ¿tú crees que tiene todavía un espacio en nuestro país? Mira, ¿por qué no? Si tú miras a Donald Trump en Estados Unidos y todos los gestos de Donald Trump contra el establishment se parecen mucho a los gestos de Antauro contra el establishment, sino que uno es de derecha y otro de izquierda, ¿no es cierto? O sea, para ti son dos versiones en diferentes lugares. No, lo que te quiero decir es que si generas una sensación de impunidad, el humor anti-establishment va a ser tan intenso que cualquiera lo puede ocupar, ¿no es cierto? Cualquier figura lo puede ocupar y la democracia avanzaría hacia un abismo, ¿no? Entonces, mira, y tú estás viendo la danza de millones de dólares que hay en cuentas indirectas alrededor de Alejandro Toledo. Cosas verificadas, ¿no es cierto? Si esto no es investigado, procesado y sentenciado, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Peor aún. El caso de Ollante, Nadine y las ajenas y la vinculación con los depósitos, todo hace indicar que ha habido y algo. Lo que ha pasado con la señora Villarán, los contratos firmados. Todo esto es... lo que estamos viendo. Aquí, digamos, si los actores políticos, los liderazgos que van a sobrevivir, no actúan, como se dice, con razón, con ventaja y sin sobrepasarse, es decir, mirando por delante la gobernabilidad, pero luchando para que no haya impunidad, para que las instituciones cumplan su función. Cualquier cosa puede pasar con esta democracia. Esta es la primera república que hemos construido los 30 millones de peruanos, ¿no es cierto? Y tenemos que preservarla hasta el final. Un tema interesante que aparece hoy en los medios tiene que ver con, efectivamente, el alcalde de Lima. El alcalde de Lima
sufre una, digamos, caída, por llamarlo de alguna manera, en su popularidad. Alguien que pensábamos que, en opinión de muchas personas, gestionaba, ha tenido casi 80% de popularidad, termina, digamos, cayéndose y pierde 10, 20 puntos en apenas 30 días. Tiene que ver esto con el peaje y tiene que ver con, digamos, esta situación de enfrentamiento que la ciudadanía ve en la autoridad municipal a raíz de lo que pasa en Puente Piedra y quizá con otras cosas más. ¿Cómo Claro. ves ese liderazgo, por ejemplo, que aparecía hasta hace unos meses como incólume? No, mira, es la consecuencia, pues, del caso Lavajato, que afecta a pecadores y a justos. Por eso es importante la reflexión. O sea, todos sabemos que el contrato del peaje con Ruta de Lima fue hecho por Villarán, ¿no? Fue hecho por la administración Villarán. Están comprometidos hasta el cuello en ese tema. Pero No solamente la alcaldesa, los sí, regidores, los regidores revocados. Así es. Por supuesto. Están comprometidos hasta el tema. No sería nada extraño que la justicia los alcance, ¿no? No, lo extraño sería que no los alcance, Así es. porque debería alcanzarlos. Pero hay que demostrar la responsabilidad. No, por supuesto, ¿no? Si hay no responsabilidad, claro. Hay que demostrar las responsabilidades penales, ¿no? Pero, digamos, Castañeda, que tiene poco margen para cambiar este contrato, es afectado por esto, lo cual nos está demostrando que hay que encontrar una salida a esto. Digamos, debe haber algún argumento, deben existir los argumentos jurídicos para cambiar estos contratos, para darle una salida a estos impases, ¿no? En todo caso, lo del peaje debe ser algo así como un laboratorio de lo que puede pasar con otros. Es que son todos los contratos porque son todas las obras que están operando. Claro. O sea, la concesión de línea 1 del Metro de Lima, el gasoducto que termina por supuestamente tener el día veintitantos el cierre financiero y si no lo hay revierte al Estado o algo por el estilo. Lo que tienes con el caso de las rutas de Lima, o sea, el peaje y todas las horas que están anexadas a ese contrato, por donde uno mira, encuentra obras enormes que ya están funcionando. ¿Cómo vas a hacer en esos casos? Es muy complejo el trabajo de la justicia, requiere técnicos, requiere especialistas. Y es muy complejo también para el gobierno, que ha puesto en el relanzamiento de la inversión pública y en el destrave de proyectos de infraestructura de alrededor de 18.000 Puede tener un millones. Coletazo, te explico. El Claro. escándalo de la mega corrupción brasileña puede tener un coletazo en la economía nacional, puede golpear y detener esas estimaciones. Claro que ¿Tanto sí. es? Mira, porque la cancelación del proyecto del gasoducto del sur no es que va a significar un nuevo proyecto en poco tiempo, eso ya va a tomar un tiempo, ¿no es cierto? Entonces ahí estás hablando de millones, de 7.000 millones de dólares que ya no entran, ¿no?, en los planes de relanzamiento de infraestructura, de inversión. Entonces, es que por momentos pareciera que la democracia y la legalidad no está preparada para casos de este tipo, ¿no? Sí, pues. ¿No? Ese es el gran tema. Claro, y lo importante es que podamos sancionar la impunidad, que las empresas corruptas no puedan salirse con la suya, pero también hay que preservar el Estado de Derecho, ¿no? Los contratos a los cuales se obliga el gobierno, el Estado, por mandato de la Constitución y en fin, ¿no? O sea, estamos... ¿Qué problema? Es un dilema lo que viene. Hay que tomar decisiones de Estado que van a ser complejas. Gracias, Víctor Andrés, por acompañarnos. Gracias. Muy amable. Amigos, era Víctor Andrés Ponce, director de El Montonero, que estuvo con nosotros para analizar la coyuntura política en el país. Gracias por acompañarnos. Ahí termina el día de hoy, Redes y Poder. Mañana estamos con ustedes a las 8 en punto aquí en ATV+. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.